Hola, muy buenos días a todos. Les habla Sergio Romero del equipo de ingeniería de Rackspace y estamos el día de hoy platicando un poco sobre nuestra calculadora sobre la nube pública, que es una calculadora que está disponible para ustedes en la página web, en el sitio de Rackspace. Y algunos clientes nos han preguntado sobre, bueno, cómo interpretar los resultados que obtienen en esa página cuando hacen sus ejercicios. Antes que nada, platicaremos un poco sobre la nube administrada de Rackspace. Y es importante entender esto para hacer referencia a la plataforma de nube adecuada. Lo primero que hacemos en Rackspace es identificar las cargas de trabajo que nuestros clientes están ejecutando. Es decir, si estamos hablando de un sitio de e-commerce, si estamos hablando de una aplicación como un ERP o algo como correo electrónico. ¿Por qué es esto importante? Porque en función de eso podemos definir cuál es el tipo de nube que mejor se adecua a sus necesidades. Es decir, cuál es el tipo de nube del cual van a obtener el mejor provecho posible al adoptar este modelo de procesamiento. ¿Okay? Lo primero que ven aquí en nuestra pantalla es la nube pública y eso hace referencia a un ambiente compartido. Es decir, estamos utilizando una plataforma que ya existe, hardware que ya existe, que está orquestado por nuestra plataforma OpenStack y que les permite crear recursos bajo demanda compartiendo estos mismos con otros clientes. En segundo lugar tenemos la nube privada, que es bueno aplicar algunos de estos conceptos básicamente a un espacio o a un universo definido para un cliente. Tienes los mismos beneficios de la flexibilidad y tienes otros beneficios como mejor desempeño porque no estás compartiendo recursos, cosas por el estilo, ¿no? Y por otro lado tenemos el hospedaje dedicado, que está más bien pensado para aquellas aplicaciones o bases de datos con una alta transaccionalidad y que están diseñados desde su concepción para correr en equipos dedicados. El cuarto punto que ven acá a la derecha hace referencia a uno de los grandes ventajas competitivas de Rackspace, que es poder utilizar cualquiera de estas tres o combinaciones de ellas. Por eso es muy importante para nosotros entender cuál es la carga de trabajo que están ejecutando y en función de eso podemos hacer una recomendación. En este caso específico, vamos a hablar de la calculadora de la nube pública. ¿Por qué? Porque los precios, las configuraciones, al igual que los recursos físicamente ya están disponibles al público y es importante que ustedes entiendan cómo interpretar estos resultados. Algo que es también muy importante y muy valioso comentarles es que todo esto está rodeado de nuestro soporte fanático, es decir, Rackspace los acompaña desde la creación de sus servidores, de su infraestructura, la configuración de los mismos y la operación en el día a día. Los grandes beneficios de la nube pública realmente los podemos resumir en cuatro partes. El primero es el costo por unidad. ¿Eso qué significa? Que ustedes pueden escalar una capa o un componente de su infraestructura de manera independiente. Y el costo por unidad es muy económico. ¿Por qué? Porque simplemente pagan esa unidad o esa capa que están escalando. El segundo punto es el pago por uso. Esto significa que en la medida en la que ustedes vayan creciendo y vayan agregando recursos, su infraestructura va a ir creciendo y por lo tanto pueden ir absorbiendo esos costos de manera incremental. O bien pueden decrementar o decrecer su infraestructura y con eso reducir sus costos mensuales. El tercer punto es la velocidad de provisionamiento. Esto es muy importante porque nuestros clientes necesitan, y es una de las expectativas de la nube pública, el poder agregar elementos o infraestructura de manera muy rápida. Anteriormente, al hablar de solamente un mundo dedicado, pues hay un proceso de obviamente agregar infraestructura a un centro de datos. En este caso esa infraestructura ya existe y por lo tanto es muy rápido poder utilizarla y ponerla a trabajar para su negocio. El último punto tiene que ver con la flexibilidad. Y eso significa, como platicábamos ahorita, que ustedes pueden crecer o decrecer. En algunas ocasiones nos referimos a este término como elasticidad o como escalabilidad. Y lo importante es entender que bueno, una infraestructura puede escalar de manera positiva o de manera negativa de acuerdo a los requerimientos de su negocio. Para llevar esto a un ejemplo en un escenario más real, más concreto y aterrizado, hemos creado un ejercicio muy particular para ustedes y vamos a hablar de comercio electrónico. En este escenario que ven aquí, estamos utilizando la plataforma de Magento Community Edition
En este caso, en este escenario particular, estamos platicando de un ambiente con Magento Community Edition, que es uno de los pilares de nuestras áreas de expertise. ¿Eso qué significa? Que podemos asistir a nuestros clientes desde el dimensionamiento, la arquitectura, las mejores prácticas y sobre todo el mantenimiento de estas plataformas. En este caso, hemos diseñado una arquitectura base para alguien que tiene alrededor de 140 o 150 usuarios concurrentes accediendo a esta página y que bueno, tiene alrededor de 1000 productos en su inventario. Esta infraestructura, si la quieren ver desde arriba hacia abajo, básicamente lo que estamos rodeando se refiere a un tema de red, ¿no? Dónde están los usuarios, cómo se conectan, los DNS, cosas por el estilo. La parte que ustedes en la que incurrirían en un costo en Rackspace obviamente tiene que ver con la infraestructura y eso comienza en la capa de balanceador de carga hacia abajo. Ahora, ¿por qué un balanceador de carga? Porque eso nos permite escalar horizontalmente. Entonces, todas aquellas aplicaciones que escalen de esta manera, que tengan esa capacidad, deben estar detrás de un balanceador de carga. Porque en este caso específico, estamos hablando de 3 servidores web de 8 GB, que son los que pueden ver aquí. Y en un momento dado, si nuestros clientes experimentan mucho tráfico porque tienen alguna venta especial o alguna promoción, esta capa la pueden incrementar para que sea capaz de soportar ese tráfico sin degradar el desempeño y, muy importante, sin tener una caída en la plataforma. Todos estos servidores web estarían accediendo al final del día a una base de datos, que en este caso estamos configurándola de una manera maestro-esclavo, y eso más que nada tiene que ver con disponibilidad. Y al final del día, todo eso también puede utilizar un repositorio de objetos llamado Cloud Files, que es en donde nuestros clientes típicamente guardan archivos multimedia y algún otro contenido estático. Ahora es importante saber que toda esta plataforma se puede respaldar y se puede monitorear. Los costos asociados a este tipo de actividades son el tipo de cosas que ustedes pueden ver en la calculadora. Como se imaginarán y como han podido ver y hemos platicado, el mayor beneficio de este tipo de arquitecturas es la capacidad de poder escalar conforme vayamos necesitando y pagar conforme vayamos necesitando también. Es decir, si en un momento dado tenemos este tipo de temporalidad, incrementamos infraestructura, pagamos estos recursos durante esas horas y cuando se dejan de necesitar, se eliminan de la infraestructura y por lo tanto se elimina ese costo. Como resumen, para este tipo de arquitectura y para poder montar una tienda con la capacidad de soportar este tráfico y probablemente un poco más, necesitamos un balanceador de carga, 3 servidores web de 8 GB de RAM, 2 servidores de base de datos también de 8 GB de RAM. Estamos asumiendo para fines del ejercicio 150 GB de información para las imágenes, fotografías de inventario, etc. Y bueno, que vamos a estar monitoreando y respaldando estos 5 servidores. Ahora, ¿cómo se ve esto en la calculadora? Como recordarán, el primer punto de entrada hacia nuestra infraestructura es un balanceador de carga y esto es debido a que queremos tener la capacidad de escalar de manera horizontal. Asumiendo que en este caso hablemos de un balanceador de carga que requiere soportar certificados SSL por cuestiones de seguridad, vamos a agregar un balanceador de carga. Y ese es el punto número 1 de la infraestructura. Si recuerdan, después teníamos 3 servidores web que estaban diseñados para poder soportar estos 140 usuarios concurrentes que platicamos. Lo que vamos a hacer aquí es, vamos a agregar estos 3 servidores. Estamos pensando en servidores Linux, pero habíamos hablado de 8 GB de RAM. Si ustedes requieren obviamente infraestructura más grande, hay otro tipo de servidores que pueden soportar o pueden tener una configuración mucho mayor. Justo ahí es donde nuestros arquitectos entran en comunicación con ustedes y les pueden hacer recomendaciones. Todo tiene una capacidad o una posibilidad de seleccionar cosas más avanzadas, como si queremos un Linux que sea Red Hat, obviamente hay un costo adicional por el soporte, cosas por el estilo. Y algo importante, si se fijan todos los elementos dicen 730 horas por mes. Esto significa que estamos asumiendo que estos 3 servidores van a estar encendidos todo el mes. Por eso, cuando ustedes vean al final un precio total, eso es importante tener en mente que, bueno, esto es asumiendo que toda la infraestructura está todo el tiempo funcionando. Pero ustedes pueden comenzar con un servidor y agregar un segundo, ir haciendo pruebas conforme vayan requiriendo, ¿no?
En este caso vamos a dejar esos 3 servidores web que después requieren conectarse a 3 servidores de base de datos. Perdón, a 2 servidores de base de datos. Esos 2 servidores son también de 8 GB con las mismas características y también tienen un funcionamiento de las 730 horas del mes. Ahora, algo importante es que toda esta infraestructura está ya disponible. Es una cuestión de, bueno, cómo la vamos armando, cómo vamos consumiendo esos recursos, y eso es lo que la calculadora intenta o busca ilustrar. Si quisiéramos, en lugar de utilizar esos 2 servidores de base de datos, por ejemplo, lo que podríamos hacer es utilizar un servicio de bases de datos, y vamos a pensar en que tal vez este servicio, que lo que hace es prácticamente entregar bases de datos ya listas y no un servidor en donde hay que instalar y ejecutar todos esos procesos, podemos escalar comenzando con 2 servidores de 4 GB de RAM, por ejemplo. Y si después necesitamos que uno tenga mayor procesamiento, lo podemos ir escalando. Aquí ya vamos a asumir este servicio como un inicio. Adicional, hay algunos elementos que se pueden agregar. Como habíamos platicado, la parte de Cloud Files, que lo que nos permite es tener un almacenamiento, un repositorio para objetos estáticos. Y lo más importante es que nos va a permitir que esos objetos sean distribuidos a través de una red de distribución de contenido, también conocida como CDN, y que ahorita vamos a ver más adelante. Si nosotros queremos proteger toda esta infraestructura, vamos a platicar de 5 servidores en total que queremos proteger, y bueno, un almacenamiento total, por dar un número, de 100 gigas. Eso significa que el respaldo de todos esos servidores en total, con la retención que nosotros definamos, vamos a estimar que consume 100 gigas. Punto importante es que si consume primero 10 gigas solamente van a pagar la décima parte de esto. Ahí es donde entra el costo variable y el pago por uso de la nube pública. El siguiente elemento tiene que ver con el monitoreo, y esto es un agente que se instala en estos servidores y que básicamente nos permite estar monitoreando algunos puertos, algunos servicios, y nos va a decir si la infraestructura está viva, está funcionando como la necesitamos, o nos genera alertas en caso de que haya alguna falla y algo que corregir. Y por último, Cloud Block Storage significa que uno puede agregarle volúmenes de almacenamiento hacia esos servidores. Por decir algo, si nosotros queremos agregar discos de estado sólido, vamos a pensar en 3 volúmenes para los servidores web, porque el código creció por alguna razón y son de 100 gigas cada uno de ellos. Eso es lo que tendríamos que considerar. Todo esto va sumado acá en la parte de la derecha. Como pueden ver, aquí tenemos la parte inicial de los servidores web, los servidores de base de datos, el balanceador de carga, el repositorio de objetos, los respaldos, el monitoreo, que en este caso es gratis, y el almacenamiento adicional. Entonces, de esta manera podemos ver modularmente cómo cada uno de esos elementos va impactando el costo de nuestra arquitectura total. Algo que también es importante conocer o tener una idea es, bueno, cuánta información va a estar saliendo de este sitio. Hay un costo por gigabyte que sale de la infraestructura que está siendo consultada por nuestros clientes, y en este caso podemos asumir que alrededor de 100 gigabytes van a estar siendo consultados. En algunos casos es información que ya tienen nuestros clientes, en otro caso hay que estimarlo, pero el gran beneficio es que de nuevo es un pago por uso. Y después, como platicamos, la parte de CDN es algo que enriquece la experiencia del usuario final. Entonces, esos archivos que queremos servir a nuestros clientes finales, como imágenes, video o cosas por el estilo, no tienen que salir de nuestra infraestructura todo el tiempo. Pueden salir de estas ubicaciones geográficamente distribuidas en todo el mundo, incluyendo Latinoamérica. Y aquí podemos considerar que alrededor de 20 gigas pueden estar saliendo de esa infraestructura. Lo último que es importante considerar es qué nivel de servicio queremos de Rackspace. El primer nivel de servicio es Managed Infrastructure. Significa que Rackspace se encarga solamente de la infraestructura y de que todos estos elementos que han visto hasta ahorita estén disponibles para ustedes. Lo que nos caracteriza, para ser francos, es el siguiente nivel de soporte, que es SysOps. Y eso significa que nosotros podemos loguearnos en sus equipos y podemos hacer tareas por ustedes. Podemos instalar paquetes, podemos ayudarlos a configurar estos respaldos, este monitoreo, crear servidores, todo ese tipo de tareas operacionales del día a día.
Y por último, la automatización con DevOps significa que nosotros podemos ayudarlos a crear recetas para implementación de código de manera mucho más ágil. Al final del día, esto lo que hace es automatiza toda la infraestructura y permite que las organizaciones se dediquen al diseño y a la optimización de su código. Como se imaginarán, cada uno de estos niveles de servicio tiene un costo y conforme nosotros vamos seleccionando uno u otro, el costo total que ven del lado derecho va cambiando. Hay un costo total por infraestructura y hay un costo por el soporte que esa infraestructura requiere. Eso es lo que al final del día construye nuestro costo total. Ahora lo importante de nuevo es tener en mente que esto puede variar conforme vayamos requiriendo menos o más infraestructura. Y ustedes pueden jugar con esta calculadora para decir, bueno, si yo triplico mi tráfico, ¿eso qué significa? Entonces puedes venir aquí, ingresar esos valores y ver cuánto eso costaría. O si yo reduzco a la mitad mi tráfico, ¿cuánto dinero me ahorraría? El modelo de negocio de la nube pública está pensado para que en la medida en que ustedes crecen, Rackspace crece.